Bueno, acá representé gráficamente la cuadrática con la que estuvimos trabajando. Recordemos que las raíces eran en el valor menos 1 de x, en el valor 3. El vértice estaba en el valor 1 de x y el valor menos 4 de y. Y la ordenada del origen estaba en el valor menos 4 de y. Perdón, menos 3. Confusión mía. Tracé un par de ejes cartesianos. Lo primero que hice. ¿Sí? Le puse la escala, le puse valores. Y después marqué en el gráfico cada uno de los datos que encontramos anteriormente. Primero marqué las raíces. Las raíces son los valores por donde el gráfico atraviesa el eje X. Así que marqué uno en el valor menos 1 del eje X y la otra en el valor 3 del eje X, que es lo que nosotros tenemos acá. A continuación marqué lo siguiente, que es fácil de marcar, que es la ordenada del origen, el valor por donde el gráfico atraviesa al eje Y, que era en el valor menos 3. Así que en el valor menos 3 del eje Y hice otro puntito. Yo solo marqué puntos, 2 acá y 1 en el eje Y. Por último, fui a lo que es más complicado de marcar, que es el vértice. Más complicado porque tengo que trabajar con dos coordenadas. La coordenada X del vértice es en el valor 1. Yo acá marqué una línea puntuada que se llama eje de simetría. Esta línea puntuada va a trabajar como un espejo. La función se va a espejar de un lado con respecto al otro. Además, hice otra línea puntuada horizontal en el valor del y del vértice, el valor menos 4. Donde esas dos coordenadas se juntaron, yo marqué el siguiente punto, que es el punto vértice. ¿Sí? Entonces, marqué las raíces, ordenada de origen y vértice. Además, para darle un poquito más de exactitud, trasladé este punto de la ordenada del origen hacia el otro lado del eje de simetría. Como estaba un espacio, el eje de simetría del vértice, perdón, de la ordenada del origen, a un espacio, pero para la derecha, tengo que tener un punto exactamente al otro lado, porque esto es simétrico, es como un espejo. Entonces tengo un punto más donde apoyarme. Con esos puntos simplemente tracé el gráfico. ¿Sí? Vamos a proceder ahora a analizarlo. Esto es algo que a ustedes les llevó un poquito de confusión a la hora de hacer unos ejercicios de análisis que yo les di. Así que vamos a ver si acá podemos despejar algunas dudas. Lo primero que vamos a trabajar es el dominio. Recordemos que el dominio son los valores del eje X donde haya gráfico. Valores del eje X que tenga asignado un gráfico. Toda función polinómica, como en este caso la función lineal, la función de grado mayor a grado 2, tiene dominio de todos los números reales, porque esto se va hacia arriba y hacia la izquierda, y este se va hacia arriba y hacia la derecha. Así que no me importa en qué valor del eje X yo me pare, siempre voy a tener gráfico, arriba o abajo, pero siempre gráfico. Entonces, el dominio de una función cuadrática siempre son todos los números reales. ¿Sí? La imagen son los valores del eje Y, donde tengo gráfico. Y acá no son todos los números reales, porque la imagen me la va a delimitar el vértice. Si yo estoy en el valor menos 5 de y, por ejemplo, acá abajo, y trazo una línea horizontal, no voy a tocar nunca el gráfico, porque el gráfico no arranca en menos 5, ni antes. El gráfico va a arrancar en menos 4 del eje y. Entonces mi imagen empieza a contar a partir de acá, del menos 4 hacia arriba. Del menos 4 hacia arriba, en cualquier valor del eje y que yo me plantee, voy a tocar siempre el gráfico. ¿Sí? Pero antes del menos 4 no tengo nada. Entonces, la imagen de esta función es el menos 4, incluyéndolo, por eso lo pongo entre corchetes, desde el menos 4 hasta el más infinito. El infinito lo vamos a poner entre paréntesis porque nunca se puede incluir. Nunca se puede llegar al infinito, siempre va a haber un número mayor o un número menor si es que estamos trabajando con el menos infinito. C0, que son los conjuntos de ceros, son las raíces. La vamos a representar entre llaves. Tengo una en menos 1 y, el piquito significa y, otra en el valor 3. Si esto me hubiese dado con coma o con fracción, lo pongo con coma o con fracción como estemos trabajando.
Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Los conjuntos de positividad y negatividad son valores del eje X. Vamos a hacer primero el conjunto de negatividad, que acá es más simple. El conjunto de negatividad son los valores del eje X en los que el gráfico es negativo, es decir, en los que el gráfico está abajo del eje X. ¿Sí? Y acá confunde a la hora de representarlo, porque uno tiene que anotar como resultado valores del eje X, pero tiene que ver el comportamiento en el eje Y, si está abajo o si está arriba. ¿Sí? El gráfico se encuentra abajo, no del 0 al menos 4, sino desde el menos 1 del eje X hasta el 3 del eje X. En este conjunto de números, el gráfico es negativo. ¿Sí? Desde el menos 1 hasta el 3. Entonces, desde el menos 1 al valor 3, el gráfico es negativo. Y lo voy a representar como un conjunto entre paréntesis. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis diciendo que no incluye al menos 1 y al menos 3? Y no lo pongo entre corchetes diciendo que sí lo incluye. Porque el menos 1 y el menos 3 son raíces. No son ni positivas ni negativas. Son valores que dan 0. Son neutros. ¿Sí? Entonces, el conjunto de negatividad son los valores del eje X en los que el gráfico está negativo. En este caso, desde el menos 1 al 3. En cualquier valor del eje X que yo me elija entre el menos 1 y el 3, el gráfico va a estar representado abajo. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el conjunto de positividad, que es lo contrario. Los valores del eje X en los que el gráfico está representado arriba. ¿Sí? Acá tengo dos conjuntos, porque tengo dos partes en las que el gráfico está arriba. Del menos infinito al menos 1 y después del 3 al más infinito. Los infinitos, recordemos que nunca los vamos a incluir, por eso lo ponemos entre paréntesis. Del menos infinito al menos 1 del eje X, el gráfico está dibujado arriba. Unión, cuando tengo otro conjunto voy a poner la letra U de unión, del 3 al más infinito. Entonces ya tenemos dominio, imagen, raíces, es el conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Los intervalos crecientes y decrecientes. El intervalo creciente son los valores del eje X. Nuevamente me paro en el eje X y voy a anotar acá valores del eje X. Son los valores del eje X en los que el gráfico está subiendo, está creciendo. ¿Sí? Si yo analizo el gráfico, siempre se analizan los gráficos de izquierda a derecha. Este gráfico baja y después sube. Pero no voy a decir que baja del infinito al menos 4 y del menos 4 al infinito sube. Voy a trabajar con valores del eje X. Desde el 1 del eje X hasta el más infinito del eje X, el gráfico está subiendo. ¿Sí? Hace esto. Pero a partir de acá. Entonces, los conjuntos de positividad y negatividad son valores del eje X en los que el gráfico suba o en el que el gráfico baje, respectivamente. Para el conjunto de... Perdón, positividad y negatividad no, intervalos. Intervalo creciente y intervalo decreciente. Para el intervalo creciente, voy a decir que este gráfico crece desde el 1 del eje X al más infinito del eje X. El infinito sin incluirlo y el 1 también sin incluirlo. ¿Por qué? Porque el 1 es el X del vértice. En este valor 1 exacto, el gráfico ni sube ni baja. Está llano. ¿Sí? Intervalo de decrecimiento. Es al revés, desde el menos infinito del eje X hasta el 1. Desde el menos infinito del eje X hasta este valor, el gráfico está bajando. ¿Sí? Por último, lo que nos queda por analizar es la ordenada al origen. La ordenada al origen la habíamos encontrado hoy, la vamos a representar en 3 llaves. Y ya estamos. No tenemos más nada para graficar. Espero que les quede claro y cualquier cosa me pregunten. Chao, cuídense.